Vamos a recibir en este momento al ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez, director de la consultora Profesionales. Luis, ¿qué puede pasar con este ciclo de precios que ha alcanzado en algunos casos un nivel históricamente alto? ¿Se mantienen? ¿Existen elementos que lo puedan poner en riesgo a este ciclo? ¿Puede seguir subiendo el valor de los commodities? ¿Cómo se ve la situación? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, y saludos a la audiencia. Bueno, primero hay que ver el contexto, ¿no? Los ciclos económicos son históricos, bíblicos, digamos. ¿Se acuerdan? José, que era un hebreo que vivía en Egipto, interpretó el sueño del faraón, que veía salir 6 vacas gordas y después 6 vacas flacas del Nilo, y entendió que había años buenos y que después iban a venir años malos, y gracias a eso consiguió, digamos, que se preparara el país con reservas y todo eso, y zafó, digamos, de lo que hubieran sido terribles hambrunas. Ese no fue José, el esposo de María, fueron 1500 años antes. Desde entonces y para siempre los ciclos están y son inevitables. Y los ciclos mueven los precios hacia arriba y después hacia abajo. Tuvimos un ciclo de subida de precios que empezó más o menos en el 2003-2004 y terminó en el 2014. Ahí tuvimos precios muy buenos de las commodities que en términos reales, si ajustamos por inflación del dólar, todavía eran mejores que estos que estamos llegando a ver ahora. Después vino un ciclo de baja, que era natural, tenía que venir, pero que por una tormenta perfecta fue una baja demasiado violenta y demasiado rápida, por una conjunción de factores que con más tiempo lo podríamos revisar, analizar. Bueno, la caída se dio, fue muy fuerte, fue muy profunda, y pegó muy fuerte, y los precios no consiguieron recuperarse, porque así como las commodities se mueven todas juntas, uno dice que tiene que ver el mercado de la plata con el mercado de la soja o el del petróleo, nada que ver, no, se mueven juntos, suben y bajan juntos. El hecho es que el petróleo en aquella crisis de 2014 bajó más que proporcional que los otros commodities, porque dentro del mercado de petróleo se habían dado algunos factores nuevos. Por ejemplo, había aparecido el shale oil, o sea, el petróleo de esquistos de los Estados Unidos, que venía siendo un importador creciente y gracias a eso pasó a ser un importador decreciente con perspectiva de ser exportador, o sea, un gran consumidor de petróleo del mundo, empezó a producir su propio petróleo fuertemente. Y además Arabia Saudita, que siempre había sido el gran productor mundial de petróleo, con los costos más bajos de todos, y que siempre había regulado los precios internacionales reduciendo oferta propia cuando había una caída, esta vez, acosada políticamente por Irán, por Rusia, también productora de petróleo, pero de muchos más altos costos que los de ella, decidió decir, bueno, yo voy a mantener mi participación de mercado, si el precio baja, yo voy a bajar y voy a seguir produciendo lo mismo, yo no restringo mi producción. Fue la primera vez desde que nació el cartel de la OPEP en el 74 que Arabia Saudita actuó así. Esas dos cosas juntas, la oferta nueva de Estados Unidos por el shale, digamos, por el fracking, y la actitud nueva de Arabia Saudita de seguir produciendo a lo que el precio pague, desmoronaron los precios del petróleo mucho más allá de lo que hubiese sido su equilibrio. Y lo que pasó fue que en el mundo los productores agrícolas, a diferencia del Uruguay, recibieron de inmediato el impacto de los bajos precios del petróleo. Y sus costos bajaron acorde. Entonces sí, el precio de la soja bajó de 500 a 300 en aquella época, pero el precio del petróleo bajó de 100 a 30. La baja fue mucho más brutal y atrás del petróleo vinieron los fertilizantes, los otros insumos químicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron los productores frente a la baja de precio? En vez de restringir su producción como era habitual, continuaron produciendo porque sus costos habían bajado. Por eso no se consiguió regular el ciclo rápidamente, aunque el ciclo ya en estos últimos años tuvo 2 subidas abortadas. La primera abortó por el tema del conflicto Trump con China. Venían subiendo los precios, se armó el lío entre Trump y China, los precios cayeron. Después quisieron arrancar otra vez a subir y vino la pandemia y los derrumbaron de nuevo. Esta es la tercera subida de los commodities que se vienen presentando y yo creo que esta no solamente va a subir a los buenos niveles de la década dorada, sino que los van a pasar. Porque, ¿qué ha sucedido? Cuando la pandemia... Ahí está, Luis, exactamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Hay elementos estructurales para que esta tercera subida se mantenga y estemos ante un ciclo de buenos precios que dure un tiempo interesante, prolongado? Sí, bueno, primero los economistas para predecir el futuro somos un desastre, porque si no estaríamos llenos de plata y seríamos todos ultramillonarios si le pegáramos con alguna regularidad. Así que lo primero es poner las barbas en remojo por ese lado.
Lo segundo es el análisis general. Cuando uno analiza los fundamentals, o sea, las fuerzas que están atrás de oferta y demanda de commodities, uno ve claramente que tenemos un par de generaciones, 50 años por delante, de precios muy tensos en el mercado de las commodities. Eso quiere decir que cada pico de boom va a ser más alto que el pico anterior y cada pozo en la caída de los commodities va a ser más alto que el pozo anterior. O sea, una tendencia creciente a lo largo de la línea de tendencia, después la curva oscila, curva hacia arriba, curva hacia abajo, pero tenemos una línea de tendencia. Esa línea de tendencia es creciente claramente y eso es imparable. Y creo que ahora, además de que van a subir y van a tener buenos años de buenos precios las commodities en esta etapa ascendente del ciclo, creo que vamos a tener lo que los economistas llaman un overshooting, o sea, que los precios se van a disparar por encima de su nuevo buen equilibrio. ¿Por qué? Porque hay una demanda reprimida. La gente durante 1 año y medio, 2 años no pudo ir a comer a un restaurante, pero la plata no la gastó en otra cosa, la tiene en el bolsillo. Y va a tener, en cuanto la pandemia se derrumbe, porque una vez que la vacunación realmente avanzó, el virus no encuentra huésped donde multiplicarse y por lo tanto muere, y hay que contar la muerte de los enemigos también, el virus va desapareciendo porque no se puede multiplicar, llega un momento en que la pandemia se desmorona y deja de ser un factor. En ese momento se va a abrir toda la economía mundial, la gente va a ir al restaurante otra vez, se va a amontonar otra vez, va a volver todo a la normalidad. En ese momento la gente va a salir a gastar lo que no gastó, todas las comidas con los amigos que no pudo hacer, las invitaciones a la familia que no pudo tener, entonces va a haber una explosión de demanda de corto plazo, porque la gente tiene la plata y tiene las ganas, las dos cosas que necesitan, pero la comida no está para ese exceso de demanda que se va a producir de golpe. Entonces creo que vamos a tener un pico muy alto de precio cuando la pandemia realmente en los grandes centros de consumo se aterrice, y después van a seguir precios muy altos, aunque más bajos que esos picos especiales que vamos a ver. Luis, otro elemento interesante para analizar en este contexto es el tema del dólar. Cuando hemos tenido ciclos de precios altos de los commodities, el dólar ha estado débil. ¿Qué puede pasar con el dólar? Bueno, el dólar ha estado, como tú bien decís, débil, y en realidad con la emisión de moneda dólar que Estados Unidos ha hecho para sostener su economía, que ha sido devastadora, digamos, y ahora el plan de Biden son 27% del PBI de Estados Unidos que van a volcar en camiones de dólares a la calle, o sea, ha sido una inundación de dólares al mercado, y como todo bien, oferta y demanda, si hay mucha oferta de un bien, su precio cae, el dólar está barato porque hay una enorme oferta de dólares. Tiene una contraparte eso, y es que la inflación de Estados Unidos en algún momento se va a despertar, y ya el último dato que conocimos, 4.2% anualizado, el dato de abril, es altísimo para Estados Unidos. Estados Unidos no conseguía llegar al 2% de inflación, que era la meta que tenían, y siempre estaba por debajo, entre el 0, el 1. Estaban tratando de que la inflación fuera un poco más alta, ahora se le fue. En cuanto a la inflación marque puntos altos, a su vez Estados Unidos va a reaccionar para controlar la inflación, va a levantar la tasa de interés, y eso puede endurecer un poco el dólar desde niveles muy bajos igual, porque el dólar ha estado muy débil y tiene una perspectiva de estar muy débil por delante por ese efecto que digo de la inundación de impresión de moneda que ha hecho Estados Unidos. Luis, como conclusión, no se descarta que este escenario de precios altos, que ya estamos en niveles que son históricos para algunos productos, estos precios pueden seguir subiendo entonces. Para mí hay altas probabilidades de que los precios sigan subiendo y quiebren los récords de la década del 2004 al 2014, digamos. Además, están los factores de inestabilidad política, digamos, si se confirma un lío grande en Oriente Medio, que lo estamos viendo en la pantalla, está ahí, ¿no? Basta que Irán diga, bueno, ahora entré yo y soy yo, bueno, se arma una grosa porque Irán es apoyado por Rusia, se va a meter a Arabia Saudita, que es apoyada por Estados Unidos, que a su vez respalda a Israel, Siria apoya a Irán y a Rusia, y tenemos un combo ahí en Oriente Medio, que en cuanto un equipo de terrestre cruce una frontera, que es lo que está faltando, digamos, porque mientras se tiren cohetes, bueno, pero cuando una fuerza de tierra, tanques y soldados cruce una frontera, se arma. Si eso se arma, los commodities se vuelan más todavía, eso lo hemos visto todas las veces. Eso es un factor que puede, digamos, acelerar o fogonear, digamos, una suba de los commodities si se diera, y ojalá que no, si se diera un lío de ese tipo. Por otro lado, si resurgiera la pandemia en base a una cepa imparable con las vacunas que tenemos, y volviéramos al inicio de una pandemia
que nos explota en la cara y que las vacunas que tenemos no la pueden parar y que hubiera que cerrar todas las economías otra vez, ahí tiraría para atrás el precio de las commodities porque la actividad económica se caería en todos los países de nuevo, que no es descartable, digamos, vemos que aparecen cepas, las venimos cubriendo ahí a gatas con las vacunas que tenemos, pero nadie dice que aparezca la cepa en vez de la P1, la P52, y la P52 atraviesa todas las vacunas y tenemos un lío enorme otra vez, con más mortalidad, con más infectividad, con todos los líos de nuevo. Y eso, en una economía ya cansada como la tenemos todos, y con una sociedad cansada que ya no quiere encerrarse más, sería un lío mayúsculo. Así que, si todo va normal y no hay cosas extremas, los commodities van a subir más y van a mantenerse a buenos precios después de hacer un pico y bajar un poco en los próximos años. Si hay extremos para un lado o para el otro, esa predicción puede fallar totalmente. Ingeniero Luis Romero Álvarez, director de la consultora Profesionales, muchas gracias. Estamos a las órdenes, Martín. Un abrazo.